Bendecidos en esta mañana, mis amados. Muy grato saludarles, verlos y vernos en la unidad del Espíritu, en la unidad de la fe y disfrutar esa armonía que solo viene de parte de Dios. Hoy saludo muy afectuosamente a todos los hermanos que nos escuchan en cualquier lugar del mundo donde estamos entrando con este programa. Y hoy precisamente, pues, mucha gratitud en mi corazón, la verdad, mucha gratitud en mi corazón. Para todos aquellos hermanos que nos han brindado su estímulo, su cooperación en su fidelidad al Señor. No saben cuánta gratitud hay en mi corazón. Y deseo que sean muy prosperados y bendecidos en gran manera. Vamos hoy a proseguir con nuestro estudio. Tengo un problema aquí en la pantalla. Vamos a ver. Vamos que nos pongan el esquema para ver si arreglamos esto. Ok. De acuerdo. Está bien. Yo creo que ustedes tienen todos el esquema ya en su mano. Todos lo habrán copiado y lo tienen ahí en papel. Para que vayan no solamente recibiendo la enseñanza que le estamos dando desde acá, sino que usted puede ir añadiendo en su esquema de casa las cosas que el Señor le va mostrando y le va enseñando, puede ir anotándolas también y formando su esquema a enriquecerlo. Es una manera muy importante para meditar en la palabra. Bien, hoy vamos a proseguir. El domingo pasado estuvimos hablando de estas 7 cosas o 7 bendiciones que fueron dadas. Hoy no está saliendo esta cosa. Bueno, no puedo señalar con la flecha porque no aparece. Así que vamos a hablar entonces porque no puedo marcarles. Porque no puedo. No tengo eso. Queremos saber si nos arreglan algo esto. Porque no. Saben que hay un monitor y yo no manejo esto. No, no sabe eso. Lo siento. Ustedes van a ver entonces nada más en la pantalla. No puedo señalar nada porque no tengo la opción. Lamentablemente. Ok. Nos vamos a situar entonces en esa parte. Usen la visualización ustedes porque no puedo hacer nada. Donde dice, gracia es Yahshua. Que es el lugar que Dios nos dio para formar la imagen. Pues vamos a hablar de lo que es una mente receptora. Porque siempre hemos venido mencionando sobre renovar la mente. Pero hoy quiero darles una idea o una forma cómo su mente se va renovando en la medida que usted va escuchando la palabra. Como dije la vez pasada, no solamente hay que quitar cosas de la mente, sino que hay que poner cosas para que no quede un vacío en la mente. Entonces, eso que usted va colocando, eso es algo que abiertamente va a ayudarle a usted a que las cosas sean mucho mejor. Parece que ya como que arregló aquí la cosa. Bien. Antes quiero decirles algo.
El creyente hoy, el momento que estamos viviendo, se está debatiendo en este mundo entre dos conocimientos. El conocimiento de los ángeles caídos y la ciencia del bien y del mal. Y entonces tenemos por el otro lado el conocimiento de Dios. Ya deben ustedes tener con mucha claridad en su mente que de acuerdo a la palabra, a las alturas que vivimos, hay dos, digámoslo así, dos pueblos. Los hijos de Dios y los que no son hijos de Dios. Entonces, tenemos el conocimiento de Dios y el conocimiento de los ángeles caídos. El conocimiento de los ángeles caídos es toda esa ciencia y tecnología que se está manifestando y que mucha de ella nosotros utilizamos. Y el conocimiento de Dios es el que emana de la palabra por el Espíritu y que ustedes reciben en cada vez que estudian la palabra o que la escuchan. Entonces son las dos cosas importantes que ustedes saben. De no separar estos dos conocimientos, usted va a tener confusión por lo que ve, por lo que oye, entre lo que debe usar y lo que no debe usar. Necesita la gracia de Dios para distinguir con una mente renovada. Por eso es necesario que el creyente tenga discernimiento de espíritu. Y para eso es necesario estar en sus oraciones reclamando ese discernimiento de espíritu ante las cosas que usted tiene delante de sí. Recordando una cosa, toda la tecnología que ustedes ven delante hoy, de acuerdo a las escrituras reveladas, a los ángeles caídos solo se les reveló un misterio. Y con ese misterio han hecho todo lo que han hecho. Lo demás quedó reservado. Nosotros estamos hablando de un misterio que nos ha sido revelado, el misterio de la gracia. Dentro del misterio de la gracia, pues hay otros misterios que hemos revelado también. Pero este sencillamente lo que hemos visto hasta ahora es el principio del verdadero conocimiento que en un futuro nosotros vamos a estar experimentando. Por lo general, hablando de conocimiento, hablando de mente renovada, hablando de madurez, ¿cómo evaluamos nosotros? No siempre, pero voy a darles hoy una forma. ¿Cómo evalúa usted su crecimiento espiritual y madurez delante del Señor? Entre las muchas cosas que hay, déjeme darle una hoy. Porque usted puede evaluar su conocimiento espiritual y su madurez en relación con Dios en la manera en que usted ora. Ahí puede ser una manera. Porque de acuerdo a la escritura, ustedes van a ver en todo el panorama bíblico que hablando de oración dice pedid, rogad, suplicar, recordar, dando gracias. Recordad, me dijo el Señor. Pero frente a esto, ¿qué cosas de todas esas podemos nosotros utilizar? Vamos a mirar hoy un pasaje que señala la escritura, que ustedes lo conocen, y vamos a hablar sobre una primera... Esto ya terminé, ¿verdad? Discúlpenme que no soy muy práctico en esto. No soy muy práctico en esto. Necesito un maestro que me ayude en las opciones. Oh Dios. No quiero enseñarles bien, pero lamentablemente no me deja manejar esto. Un momentico, pero me bloquearon nuevamente. Ok. Ni siquiera sale eso. Bien. Número 1. Frente a las flechitas que ustedes tienen, coloquen
un número 1, yo no pude colocarlo, me bloquearon. Número 1, usted tiene que tener mentalidad de recibir. Esto te va a ayudar a saber en qué nivel usted se coloca en la oración para saber realmente qué es lo que usted puede recibir. ¿Cómo queda su oración cuando usted mira segunda de Pedro 1:3 que dice todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento? ¿Cómo queda su oración? Entonces, si todas las cosas nos han sido dadas, pues lo que ya le dieron usted no lo pide, no lo ruega. Lo que ya a usted le dieron, usted lo reclama o declara que lo tiene. Cuando su oración está en pedir, rogar, suplicar, entonces no está en la altura que debiera de tener. Su oración está en un estado natural de su mente. Cuando ya usted define, segunda de Pedro 1:3, usted sube un nivel en su vida espiritual y tiene capacidad de posesionarse de lo que Dios dice que es suyo y su oración cambia. El número 1, mentalidad de recibir. Y eso indica sencillamente que una de las tareas de Dios para el hombre fue la administración. Y en eso es que usted es fiel o es infiel. Ahí está la medida de poder dar y de poder recibir. De la manera que nosotros sepamos administrar lo que Dios nos ha dado, podremos recibir. O sea, somos hechos aptos para recibir cuando aprendemos a administrar lo que ya nos ha sido dado. ¿Qué es el reino de Dios? El reino de Dios consiste en administrar. Y recuerden que este es el fin de la amada, administrar. Por lo tanto, tiene que ampliar su mente más allá de recibir y entrar en el plano de lo que es administrar. Si usted puede lograr entender eso y ponerse al día en su mente, analizando, meditando y poniendo en práctica, entonces va a dar un paso gigante en su madurez espiritual. Sabemos que la madurez espiritual en sí realmente no se la da el mucho tiempo en la iglesia, ni el leer libros. Y si no se tiene una mente abierta y ojos abiertos, ni aún leyendo la Biblia, no la va a entender. Pero cuando los ojos se abren y acepta las guías que se están dando, entonces usted puede, al ir a la palabra, tener un mayor conocimiento que puede ir administrando. Con ese conocimiento que usted recibe, usted puede utilizar ese esquema y trabajar para usted mismo en su conocimiento con el Señor. Si no, pues no puede hacerlo. Va a quedar ahí un poco nulo, que no puede seguir avanzando. Entonces, el primer punto es tener una mentalidad de recibir, no solo de pedir, porque hay quienes tienen la mentalidad de pedir. Como usted ve cuando llegamos a esas comunidades que son de escasos recursos, a más de que son de escasos recursos, también son pobres. Y una cosa es pobreza y otra cosa es no tener. El no tener no significa que es pobre. Entonces, en esas comunidades que tienen escasos recursos, encontramos mucha gente pobre. No nos dan, no nos ayudan, no nos cooperan, no esto, no esto. Pero nunca están pidiendo dentro de sí capacitación para salir adelante. Porque tienen pobreza de espíritu.
A veces el cristiano no se ha desligado de esa mentalidad de pobreza y no tiene la mentalidad realmente de entender esto, porque no sabe lo que posee de Dios. Entonces se siente siempre pobre, no tengo, y como no tengo, entonces pide, ruega, suplica. Ahora, cuando su mente llega a la capacidad de entender que todo lo que pertenece a esta vida y a las cosas espirituales nos han sido dadas, usted tiene posesión, tiene una herencia, la que usted debe disfrutar y aprender a administrar para que le vaya siendo dado. En lo poco que usted ha recibido, va creciendo. Entonces, por eso tiene que recordar. Y el Señor dijo, recordadme, no digo pedirme, dije, recordad. Recordar que lo que ya nosotros hemos aprendido y sabido que nos ha sido dado. Entonces, aquí es donde viene ese verso de la palabra que habla de Efesios 1:18, cuando dice que él ora, el apóstol ora para que le sean abiertos los ojos del entendimiento, para que cada uno sepa lo que ha recibido y la esperanza a la cual han sido llamados, que es una abundante gloria, que es la herencia que Dios nos ha dado. Usted no es un pedigüeño, usted no es una persona pobre, usted no es una persona miserable, usted fue sacado a un reino de gloria, de abundancia y de prosperidad, y tiene que meter eso en su mente. Tiene que ponerlo en su mente, porque es que en la medida que usted piense, eso es lo que va usted a desarrollar a su lado. Y esa mentalidad que usted pone de lo que es el reino de Dios en su mente, eso va a dar gratitud y agradecimiento y te va a llevar a una vida que agrade a Dios. Le complace a Dios que usted se vea en la posición en que Él lo colocó. Bien, vamos a ver si podemos avanzar. La segunda cosa que tenemos, bueno, ahí nos están ayudando, qué bueno. La segunda cosa que tenemos es renovar la mente. Bueno, de eso hemos venido hablando mucho, renovar la mente. Pero ¿qué es renovar la mente? ¿Por qué renovar la mente? Porque de ello depende lo que nosotros podamos recibir de Dios, aún teniendo la herencia y las promesas de la abundancia. Una mente no renovada es un impedimento para disfrutar lo que ya Dios le ha dado. Es como cuando un padre, una familia, el padre compra un lujoso carro, le pertenece a la familia. Y está el chico o la chica que tiene sus años ahí, yo quiero manejarlo. Pero el padre se da cuenta cuánta grasa tiene que quemar ese muchacho o esa muchacha, porque mientras ella tenga la mentalidad para que mis amigos me vean manejando este carro, para que vean que yo sé manejar por el centro y corro, mientras tenga esa grasa metida en la cabeza, el padre no le va a soltar eso, y si se lo suelta, va a perder al hijo y va a perder al carro. Ahora, cuando tenemos un hijo que es paciente, que de pronto el papá va manejando y el hijo le dice, papi, bájale, porque mire, va un poco difícil. Papi, deténgase, mire, ¿por qué hay tanto afán? Eso me está demostrando que tengo un hijo que quemó grasa. Entonces, en un futuro le puedo soltar en su momento dado el vehículo porque puede administrarlo. Y eso es algo que nosotros tenemos que entender. ¿Para qué nosotros queremos tener en nuestras manos lo que Dios dice que es nuestro? Para alardear, para dar a conocer que yo sé. Esas cosas tenemos que saberlas administrar. Entonces, cuando sabemos administrar lo poco, vamos siendo puestos cada día en algo más y algo más. Algunos se preguntan por qué Dios da a unos más que a otros, si Él no discrimina, ni Él hace acepción. Cuando usted mira la parábola de los talentos en el capítulo 25 de Mateo, usted va a encontrar que en el mismo capítulo
está la explicación del por qué unos reciben más y otros reciben menos. Y todo depende de qué clase de mentalidad la persona tenga, porque el dueño de los talentos, él sabe qué hay en la mente de cada uno. Él conoce todo. Entonces, es aquí donde entra la importancia de renovar la mente. ¿En qué sentido? De no conformarse a un estado de estancamiento. Yo con lo que sé, con eso tengo. Gente muy conforme. ¿Vas a ir a la reunión? No, yo fui a 8 días. ¿Quieres oír la palabra? No, yo la escuché antes de ayer. O la escucho después, yo la pongo y la escucho. Yo quiero tocar hoy sencillamente el por qué muchos no progresan, avanzan ni llegan a la madurez. Cuando existe un sistema de estancamiento espiritual, que esta persona se conforma, digamos que dentro de todo lo que tenemos, y eso lo hay, eso no puedo yo hacer otra cosa, pero hay el que está conforme. El músico, lo voy a comparar con el esquema que tenemos. Se compra el instrumento y va a la clase del colegio. Recibe las 2 horas de clase y se viene con su instrumento otra vez a casa y lo guarda. Y entonces dice, bueno, ahora sí a jugar y a esto y lo otro. Y alguien le pregunta, ¿y luego no hay práctica? No, yo entre 3 días tengo la otra clase. Se lo trae y lo guarda. ¿Ve? Y espera que venga la otra clase para aprender algo, pero no practica. Lo mismo puede suceder con este esquema. ¿Qué hay en el esquema? No, esperemos a que venga el otro culto que nos enseñe algo más. Yo no lo toco. Yo no miro qué hay. Entonces, no está esforzando sus sentidos que habla Hebreos, los que tienen los sentidos ejercitados. Y la persona que se conforma no avanza. Porque, ¿qué le va a revelar el Espíritu si la persona no tiene el deseo de avanzar, de progresar, de encontrar, de descubrir el misterio de Dios? Entonces, hay que salir del estancamiento, desear ir más allá en las cosas espirituales y aún en las cosas materiales, pero sin avaricia ni codicia. Hay que tener deseos santos. Si usted está arreglando su casa, tenga deseos santos. ¿Qué quiere decir eso? No es para que alardee a los vecinos que usted tiene lo mejor. Si Dios te da algo, no se crea más que otro con eso, porque eso te va a retrasar. Ahí es donde viene realmente la práctica de la palabra. Mantenerse humilde en el conocimiento de Dios por lo que Él nos va a enseñar. Entonces, eso es entrar en el proceso de madurez espiritual. ¿Amén? Usted se da cuenta, la mayoría de gente que nosotros hemos conocido, en gran parte, a menos que no tenga esta palabra. Pero ve esas personas y muchachos que venían a nuestra casa y comían con nosotros, en fin. Pero ya cuando llegaron a la universidad y empezaron a comer, a escalar cierta materia y tal cosa, ya viven por encima, ya ellos no toman esto, no comen aquello, no se sientan allí, no van allá, porque ya ellos se sienten más arriba, ya empiezan a alardear un estilo de vida que ni siquiera está en su mente. Entonces, eso es el punto importante, que el Hijo de Dios, no importa cuánto Dios le dé, el mundo entero Dios se lo puede dar, pero sigue siendo el que Dios hizo que él fuera. ¿Cuánto tuvo Abraham? Mucho, y fue humilde delante de Dios. Siempre. Entonces, esa humildad, esa mansedumbre, ese poner la mente en claridad, hace que vaya hacia un paso más allá en la madurez espiritual. Y a veces nosotros mismos no nos damos cuenta, pero hay otro que nos califica. De pronto el hermano que está a su lado, un día usted está haciendo algo y ve, en fin,
y está como demostrando que este y que el otro, y el hermano que está diciendo, este hermano no le puso cuidado a la lección que vimos la vez pasada. Lo van calificando. Usted tiene que calificarse a sí mismo para mantenerse en humildad y en mansedumbre, porque no vamos a entrar ni en fanatismo, ni en emocionalismo, ni en orgullo, ni en jactancia, ni en soberbia. Y eso nos lleva hacia la madurez espiritual. ¿Sabe qué dijo el Señor? Aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Bien, vamos a una tercera cosa. De las 7 que quiero enseñarle hoy. Administradores de libertad y decisión. Solamente escriba ADM, que quiere decir administrador, y libertad y decisión. Bien, yo he venido enseñando de dos cosas que Dios nos dio, libertad y decisión. Lo que el mundo define es libre albedrío. Pero no, nosotros lo que tenemos es libertad de usar lo que Dios nos ha dado. Y depende de la decisión que usted tome. Cuando usted recibe algo de Dios, tiene la responsabilidad de usarlo, no guardarlo. Entonces vamos a considerar cómo administrar la libertad que Dios nos dio y la decisión en el reino de Dios, porque estamos en el reino. Pablo aprendió algo y lo resumió en estas palabras: todo me es lícito, pero no todo me conviene. Tenía libertad, pero tenía decisión. Todo me es lícito, pero no me dejaré dominar de esto. ¿Ven ustedes? Por eso en el plano de gracia no existen esos mensajes de qué hacer y qué no hacer contra el pecado hablando. No. Ella recibió un conocimiento y tiene la libertad, por decir algo así. Usted tiene el mundo delante. Tiene la libertad de usar el mundo y vivir el mundo. Pero la decisión que usted tome será lo que le da cualidad delante de Dios. ¿Cómo decide usar esa libertad? Entonces, la capacidad de recibir tiene que ver con el presente y el futuro. Porque es que lo que recibimos aquí y administramos aquí me está dando calificación para lo que vaya a recibir en el futuro en el reino celestial. Por eso es que no puede haber avaricia ni codicia de los bienes terrenales. Entonces, la capacidad de administración acá define lo que administrará allá. Si eres mal administrador aquí, pues no va a poder recibir los bienes de allá porque los va a despilfarrar, los va a usar mal. Tenemos que aprender a administrar aquí por la palabra, por el espíritu. Si usted practica la humildad, la mansedumbre y la sencillez, eso es lo máximo para saber administrar las cosas de Dios. Por lo tanto, la administración aquí nos está capacitando para administrar los tesoros celestiales de Dios. Vamos a una cuarta cosa. Vamos a hablar de los galardones. ¿En qué están basados los galardones? Usted sabe que la mayoría de los cristianos se esfuerzan por hacer esto y hacer lo otro para recibir grandes galardones en el cielo. Están pensando en muchas cosas. La religión ha enseñado todas las cosas muy materialmente. Entonces, algunos tratan de hacer mucho
para poder conseguir galardones. Y si no me dejan hacer, entonces no voy a tener galardones y por eso algunos se enojan. Y es porque hay un mal enfoque. Los galardones no están basados en el hacer. Los galardones están basados en el administrar. Si aspiramos a recibir mucho, debemos prepararnos mucho en la administración de lo que hemos recibido. No basta con querer, sino con prepararse y capacitarse. ¿Por qué damos cursos? Porque queremos capacitar y todo depende de quién practica y quién lo hace. Entonces, el deseo de capacitarse es lo que lo lleva a un estado mejor. Cada principio que nosotros recibimos de Dios es para capacitarnos en la administración. Cada principio que usted ve en la palabra está puesto allí para que usted lo administre, para su bien y para lo que lo rodea. Esto es lo emocionante del reino. Por eso todo lo que hacéis, dice la palabra, hacedlo como para el Señor y no para los hombres. De eso depende la calidad de lo que usted haga. De que esté pensando que lo que está haciendo lo hace para el Señor. Hay algunos que hay que hacer esto muy bien porque para fulano de tal que paga muy bien. Conceptos cerrados. Hay que hacer esto muy bien porque yo le debo mucho a esa persona gratitud y hay que hacérselo bien. Quiere decir que el que no ha hecho nada, pues lo va a hacer mal. Pero eso se elimina cuando viene a nosotros la enseñanza de la palabra que dice, todo lo que hacéis, hacedlo como para el Señor. Porque de eso depende la actitud de su corazón y lo que está en su mente. Y eso es lo que tiene galardón. Ahora, hay obstáculos para recibir. Cuando nuestra mente está limitada. Ve usted que el dueño de los talentos le dio a uno 5, a otro 2 y a otro le dio 1. Mateo 25 lo dice. Uno se pregunta por qué hizo él eso así. La respuesta está en el verso. Porque él le dio conforme a su capacidad de recibir, conforme a su capacidad. La capacidad de recibir se desarrolla conforme usted absorbe la revelación de la palabra. Por eso es que el conforme a la situación nada recibe. El sediento de Dios recibe. Entonces, de eso depende el recibir. Pero el que tiene miedo de invertir, tiene miedo de recibir. Y el que tiene miedo de invertir, pierde aún lo que ha recibido porque no puede retenerlo. Por eso cada mañana cuando usted se levante tiene que empezar a hacer confesiones de fe de que va a recibir algo bueno, importante de la vida. Hay oraciones de un nivel. Se levanta en la mañana, oh Dios, yo te ruego que hoy me des muchos clientes, que me vaya bien, que las cosas me salgan bien, que tú me ayudes en todo esto. Y yo te ruego, Señor, que hoy las cosas, bueno, marchen fabuloso, que tenga muchos clientes. Está pidiendo. Pero usted recibió el derecho de levantarse en la mañana y decir, yo declaro por la palabra que el día de hoy es un día de victoria, un día de triunfo, un día de éxito, un día de bendición. Será un instrumento de bendición para los que me rodean. Hoy donde yo ponga mi mano será una bendición donde yo la coloque. Y las cosas que voy a hacer, las voy a hacer para la gloria de Dios. Esta es una persona
que está recibiendo una conexión con Dios y adquiere desde la mañana un compromiso para vivir el resto del día. Pues usted dicta la situación del día por lo que usted cree, por lo que usted dice, por lo que usted confiesa. Por eso tiene que tener una mente renovada. Bien, vamos a mirar un quinto punto. Dar es una inversión. Hay que aprender a administrar. Pero el dar es una inversión de la administración. Un buen administrador invierte. ¿Qué fue lo que le pasó al que recibió 5 talentos? Los invirtió. Pero no los invirtió a la loca. Los invirtió tan bien que cuando volvió el dueño de los talentos, le pudo decir, me entregaste 5 y me gané 5 más. Él no sacó por el lado, bueno, como está lejos, voy a decirle que me gané 4, pero yo dejo 1 para mí. Usted sabe que esa es la corrupción del mundo que tenemos hoy. No, aquí se está hablando de gente honesta, sincera e íntegra, temerosos de Dios y apartados del mal. Entonces él dijo, me gané 5 y aquí tiene otros 5. Bien, buen siervo fiel, entra en el gozo de tu Señor. Vino el de 2. Digo, me diste 2 y yo me gané otros 2. Entra en el gozo de tu Señor. Y vino el que tenía 1. Señor, yo sé que tú eres un hombre duro, que siembra donde no, que recoge donde no sembraste. Y yo tuve miedo de perder el talento, de invertirlo, entonces lo metí y lo encerré. Y aquí está un talento, por lo menos aquí se lo tengo. Pero ¿por qué no lo pusiste aunque fuera en el banco para haber recogido los intereses? Mal siervo. Quítenle el talento y déselo al que tiene 5. Y a este échenlo fuera de mi hacienda, de mi programa, de mi empresa. Échenlo fuera. Eso tiene mucho que ver. Y eso hay que aplicarlo nosotros mismos. Dentro de lo que Dios nos ha dado, nosotros dictamos al final la sentencia porque ya está escrita. La Biblia es como un código de leyes. Conocemos las leyes. El juez sabe, conoce el código. Y el juez sabe que si él juzga mal por malos intereses, que hay una ley que lo juzga, él lo sabe. Sin embargo, hay muchos corruptos, pero si le aplicaran la ley, él sabe que si lo hizo mal, le van a quitar la licencia, lo echan del puesto, no puede volver a funcionar y tiene que ir a conseguir otro. Nosotros tenemos el código general de Dios, que es su palabra, y sabemos cómo vivir y cómo administrar. Cada uno tiene libertad y decisión para vivir la palabra o no vivirla, y al final usted mismo está dictando su propia sentencia de lo que estaba haciendo. Bien dice la palabra, es necesario que todos comparezcamos ante el tribunal de Yahshua para que demos cuenta de lo que hicimos mientras estábamos en el cuerpo. Porque estamos tratando a un pueblo del espíritu. Y por eso la palabra dice, más bienaventurada cosa es dar que recibir. ¿Qué indica eso? Que depende que hay generosidad, da con gozo, porque administra muy bien. Vamos a la sexta cosa. Quiero enseñar la 7. La sexta. Sembrar es invertir. Porque el que siembra invierte para multiplicar. En gran manera. Si alguien tiene un corazón de invertir y recibir, es el granjero. El granjero no siente miedo de sembrar, de despegarse de una cantidad de grano. No, él lo siembra
con mucho amor y con mucho cariño. Y siembra lo mejor, no lo peor. Porque él sabe una cosa, que si siembra, si él coge una cosecha y el grano bueno lo deja para él y para venderlo, y lo que poco sirve lo deja para sembrar, la cosecha que va a tener es raquítica, es mala. Yo tengo esa experiencia porque yo me levanté en la granja, en la finca, y sé cómo se trabaja eso. Entonces hay que conseguir el mejor espiga, el mejor grano, y se pasa por una balanza de que sea grano bueno, y luego ese es el que se siembra. ¿Por qué? Porque ese es el que se va a cosechar de gran manera. Entonces, si alguien tiene el corazón de invertir y recibir, es el granjero. Porque no siente miedo de sembrar o de despegarse de los buenos granos. Él sabe lo que vendrá. Tiene una mente renovada para recibir. Aprenda la lección. El granjero siembra 4 granos de maíz en la tierra. ¿Sabe qué recogerá cuando esas mazorcas salgan? De cada grano por lo menos una caña, y cada caña por lo menos, aunque sean 2 mazorcas. Y sembró 4 granos, recibió 8 mazorcas. 8 mazorcas, ¿cuántos granos le va a dar? Él tiene eso en su mente. Él no siembra una libra para cosechar una libra. Él sabe que siembra una libra porque viene multitud. Cuando una persona siembra bien, hace una siembra bien, sabe que va a cosechar en superabundancia. Eso Dios lo tiene en cuenta. Por eso no damos para recibir del hombre nada, porque el hombre no nos puede a nosotros compensar con la verdadera cosecha que viene de parte de Dios. Usted tiene que esperar siempre la cosecha de Dios, porque usted siembra pensando en un futuro en las cosas de Dios. Entonces tiene que romper los límites mentales. Tiene que pensar que Dios tiene abundancia para darle. Pero las limitaciones de la mente hacen que se pierda lo que ya Dios tiene preparado para cada uno. ¿Qué limita la prosperidad del creyente? La mentalidad que tenga. Cuando se habla de sembrar, hay quienes de una vez lo que sale a su mente es, pero yo con esta pobreza no tengo muchas deudas, hay que pagar muchos bills. Yo ya di la semana pasada, yo ya di el mes pasado, ya sembré. Además, Dios no necesita que le den. Todos esos conceptos limitan a que una persona reciba cosecha. Entre con una mentalidad renovada. Ese tipo de mentalidad impide que la persona llegue a la madurez espiritual de recibir la herencia que Dios le ha dado. Renovar la mente no depende de haber estudiado o de venir de una familia de genios. Depende de la actitud de su corazón cuando usted siembra. Si hablamos de cosas materiales, porque usted siembra amor, siembra la palabra, siembra afecto, siembra luz, siembra responsabilidad, siembra educación, siembra conocimiento, siembra dinero. Usted siembra mucho, pero miremos un punto bíblico. Recuerdan que una mujer, una anciana, no tenía más que 4 moneditas. Cualquiera diría esa mujer es pobre, pero no, ella no era pobre. Ella era de escasos recursos, era una mujer rica. Y allí habían unos ricos. No eran ricos, tenían muchas cosas, pero eran unos miserables pobres. Entonces la mujer dio las 4 moneditas y el Señor dijo, ¿por qué dio? Y él dijo, ven que esa mujer dio 4 monedas, era lo que tenía para su sustento, va a recibir mucho más. Es la actitud de corazón lo que lo lleva a dar en la medida que Dios quiere que usted dé. Entonces, cuando reconozco que tengo un sistema de creencias que no corresponde a las bendiciones de Dios o al plan de Dios, entonces vengo a ser como un vaso rajado que deja escapar lo que recibe. Por eso hay que
arreglar toda grieta en su manera de pensar para que venga la cosecha que tiene de Dios y que todo lo que vaya desarrollando con Dios y su palabra se comience a manifestar. Porque hay gente que me ha escuchado por 10 años y hay otros que me han escuchado por 6 meses. Y si miramos la calidad a veces de vida del de 6 meses con el de 10 años, el de 6 meses ha progresado mucho más en conocimiento, en su relación con Dios, en su experiencia con Dios, que el de 10 años. Entonces, depende de la mentalidad que tenga la persona. David sufrió esas consecuencias, dice Salmo 31. Llegó a decir un día, soy como un vaso rajado. ¿Usted sabe cuántos salmos escribió David? ¿Cuántas profecías dio David en los salmos? Muchas. Pero llegó un día a confesar con su sinceridad, soy como un vaso rajado. He recibido tanto, pero todo se me ha escapado. Cuando vio la mujer aquella, era un vaso rajado, no tenía nada de Dios en su vida, cayó. En la administración de familia, falló, como un vaso rajado. Había escuchado mucho, pero nunca puso cuidado a esa abertura, a esa rajadura que había en su vida. Y hay muchos creyentes que tienen rajaduras en su vida por las cuales se escapa lo que oyó hoy y ya mañana no lo tiene, porque se le fue. Entonces se está llamando a eso. Recibe, pero pierde lo que recibe. En una reunión se puede llenar y a los 3 días no tiene nada. Lo que va recibiendo se tiene que ir multiplicando para ser quien Dios planeó y usted fuera. Hay que sanar toda rajadura, el disgusto, la amargura, los malos tratos, los malos pensamientos, las malas acciones, las malas amistades, las malas conversaciones, el ir allá donde no debe de ir, el hacer lo que no debe. Bueno, son rajaduras. Cuando la persona practica eso, son rajaduras en su vida por las que se escapa las cosas que recibe de Dios. Entonces tiene que eliminar creencias limitantes y que tienen incredulidad. Guarde la palabra porque ahí está la clave de todo. Reciba lo que Dios le da. Él es la fuente de provisión y de sustento. Vamos a mirar la última, que es la séptima, en los minutos que me restan. Mentalidad de negociante. Sépanme oír en esta mañana. Porque muchos pastores son unos negociadores con la palabra. No está hablando de eso. Está hablando de mentalidad de negociante. Voy a explicarle esto. Cuando usted hace un negocio, ¿qué mentalidad tiene? ¿Perder o ganar? De ganar. Tiene que tener siempre la mentalidad de ganar. Mire la mentalidad de ganar de Pablo. Antes en todas estas cosas yo sé que soy un vencedor. Mentalidad de ganador. Somos más que vencedores. Que hay escasez. Mi Dios suplirá todo lo que me falta. Una mentalidad de ganador. Entonces tiene que tener la mentalidad de negociar. Eso es una actitud, es lo que debemos tener. La parábola de los talentos dice que todos negociaron con los talentos. Ahora, observen que una mente sin renovar corrompe la enseñanza. Hoy muchos creyentes son negociantes con la palabra. ¿Ven ustedes aquellos? Voy a ser tan franco con ustedes. ¿Saben ustedes cuántas veces han llegado llamados creyentes a nuestra casa? Rénteme, que mire, yo soy cristiano. Y después, abogado, policía, disgusto, pleito para sacarlo. Mire, présteme tanto porque estoy en una necesidad. Mire, yo soy cristiano, présteme. Y el otro le presta. Y perdió el amigo, perdió todo, se fue y le robó todo. Mire, yo le hago ese trabajito bien hecho. Usted sabe que yo soy cristiano. Y resulta que hace lo peor. Usted tiene que tener discernimiento. Porque esos son negociadores con la palabra.
gente fraudulenta, hay gente que tener cuidado y se meten en nuestras iglesias. Y si no tiene discernimiento, usted va a caer con ellos. Entonces, tiene que tener una actitud de que usted saldrá prosperado y con cosecha de todas circunstancias. Hay muchos creyentes que son negociantes con la palabra, dijo Pablo a Timoteo, capítulo 6, verso 5, y allá en Judas 4 dice igualmente. Si mantiene una actitud negativa, pierde hasta lo que tiene. Hay algunos que con esa mentalidad, sin renovar, dice, vamos a ver cómo nos va. Hay tantos que yo he escuchado que cuando comienzan el trabajo del día, bueno, vamos a ver cómo nos va hoy. Ahora en el negocio, vamos a ver cómo nos va hoy. Llegan a la oficina, bueno, vamos a ver cómo nos va hoy. Se van a casar, vamos a ver cómo le va con esta persona. Oye, es gente que lo único que están sembrando es maldición para su futuro. Usted es un hijo de Dios y no depende de la situación del mundo. Usted debe dictar por la palabra el estilo de vida que Dios le ha dado, porque es el que usted va a marcar la existencia suya sobre este mundo. Esa actitud tiene que renovarla, dicte cada mañana su día, declare lo que serán las promesas de Dios que usted tiene. Lo que haga prosperará, donde ponga su mano hay bendición. El bien lo va a seguir porque así está escrito en la palabra. Lo que diga será hecho. Lo que usted tiene que hacer es mostrar la imagen que tiene de sí mismo. Usted es una persona confiable y responsable. Entonces va a ir creando el espacio para recibir. La actitud hará que reciba lo que Dios tiene para su vida. Usted no tiene creencias para decir solo gloria a Dios en el culto, en la reunión, en la iglesia, sino para revelar la palabra donde quiera que usted vaya. Para que esto sea claro, hay que marcar una diferencia. Daniel marcó la diferencia allá en Babilonia. Siendo un hombre sabio, reconocido, el rey dijo, a estos muchachos me le dan de la misma comida que yo como, o sea, comida real. Cuando Daniel llegó y vio la comida, le dijo al chef, nosotros no comemos esa comida, es inmunda. Eran animales inmundos lo que el rey comía. Nosotros comemos la comida que Dios asignó para nosotros. Ellos marcaron una diferencia en lo que comían. Si vamos más adelante, nosotros vemos que hubo un sistema de música que el rey estableció para que los muchachos se sometieran. Y ellos dijeron, no, porque es que mire, el creyente hasta en la música tiene que ser diferente. Marca la diferencia. Si usted lee Malaquías 3:18, encontrará que usted es la persona escogida por Dios para marcar la diferencia entre el que cree y el que no cree, entre el que vive y el que no vive. Y usted es una persona que está puesta para marcar la diferencia. ¿Qué clase de música ambiental usted coloca? ¿La que coloca el mundo? Pues entonces estás igual al mundo. Hay que pensar en todas estas cosas, porque eso es lo que va a tener calidad de mente renovada. Y una mente renovada hace. Cuando Daniel fue llamado, hubo una mujer que salió y dijo, cuando hubo una escritura en la pared, nadie pudo descifrar, le dijo, yo conozco un hombre en quien mora el espíritu de los dioses. Y él puede descifrar ello, porque él tiene el espíritu de Dios. Qué lindo que el mundo que te rodea, pues yo conozco un hombre, una mujer en la que mora el espíritu de Dios. Por el estilo de vida que usted vive. Amados,
Yo declaro por la palabra que hoy les he ayudado para la renovación de su mente. Declare, soy un privilegiado. Dios me está formando con una capacidad de recibir y administrar algo que está oculto dentro de mí y que no he conocido. Declaro por esta palabra que esto queda escrito en la mente y el corazón de sus hijos para renovación de su mente y práctica de su vida. Los declaro bendecidos con toda bendición.